Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. En este domingo de la Ascensión del Señor se celebra en la Iglesia la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Justamente en este domingo en el que Jesús, según la tradición y las celebraciones litúrgicas, sube al cielo y encomienda a los discípulos la comunicación de la buena noticia del reino, la buena noticia de su muerte y resurrección, pues ya desde hace ahora 52 años se viene celebrando esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, precisamente porque a los discípulos de Jesús se les encomienda llevar al mundo entero la buena noticia de Jesús, es decir, ser comunicadores. Es por eso que el Papa Francisco dice este año, en el proyecto de Dios, la comunicación humana es el modo esencial para vivir la comunión. Una de las ideas centrales que se han desarrollado a lo largo de estas jornadas mundiales es que la comunicación es para crear vínculos de comunión entre la gente, para que informando sobre la verdad, la gente crezca en conocimiento mutuo, en aprecio mutuo y por lo tanto también en solidaridad ante las dificultades y los problemas. La comunión en el proyecto de Jesús es pues esencial y al servicio de la comunión está la comunicación. Comunicar y sobre todo comunicar la verdad, comunicar una buena noticia es parte del proyecto del Señor. Y también el hombre es capaz de expresar y compartir la verdad, el bien y la belleza. Así como Jesús ha sido el primer comunicador del Padre, pues también nosotros estamos llamados a comunicar. Sin embargo, nos dice el Papa Francisco en su mensaje para este año, el hombre sigue su propio egoísmo orgulloso y puede también hacer un mal uso de la facultad de comunicar, como muestran desde el principio los episodios bíblicos de Caín y Abel, en el cual la mentira se mete entre aquellos dos hermanos, la mentira, la falsedad, y provoca la ruptura, provoca el homicidio. ¿Ven? Un ejemplo también entonces de mala comunicación lleva a la ruptura y a la muerte. Igualmente, lo que se leerá en la fiesta de Pentecostés, la Torre de Babel, una ocasión en la que las lenguas se confunden y el proyecto no puede ser terminado precisamente porque ha habido una confusión en las lenguas y la gente no fue capaz de entenderse. Lo primero que nos dice pues el Papa Francisco en este mensaje para la Jornada de las Comunicaciones es que comunicar es una acción en orden a unir. La verdadera comunicación y la comunicación de la verdad une, porque hace conocer la verdad y hace apreciar la verdad. Mientras que la comunicación de mentiras destruye la comunión y lleva a la muerte. Hoy, en un contexto de comunicación cada vez más veloz e inmersos dentro de un sistema digital, asistimos al fenómeno de las noticias falsas, llamadas en inglés fake news, noticias falsas o noticias falseadas.
Y dicho fenómeno nos llama a la reflexión. Por eso nos dice Francisco, el Papa, he dedicado este mensaje al tema de la verdad, como ya hicieron en varias ocasiones mis predecesores a partir de Pablo VI. Quisiera ofrecer de este modo una aportación al esfuerzo común para prevenir la difusión de las noticias falsas y para redescubrir el valor de la profesión periodística y la responsabilidad personal de cada uno en la comunicación de la verdad. No hay duda que hoy también, sobre todo en las redes sociales, en los medios virtuales, las noticias falsas proliferan y hacen mucho daño, pues a veces no hay tampoco sentido crítico y todo lo que aparece es creído indistintamente. Por eso, en primer lugar, en el primer apartado de este mensaje para la jornada de las comunicaciones, dice el Papa Francisco, ¿qué hay de falso en las noticias falsas? Noticia falsa o fake news es un término discutido y también objeto de debate, y generalmente se refiere a la desinformación difundida en línea o en los medios de comunicación tradicionales. Desinformación. Esta expresión se refiere, por tanto, a informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes o, si no, distorsionados, que tienen como finalidad engañar e incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar las decisiones políticas u obtener ganancias económicas. No es algo nuevo el que se den después en estas noticias falsas. Lo nuevo es que ahora también tienen una difusión muy inmediata debido a la comunicación que cada vez es más veloz y más inmediata por los medios virtuales. La eficacia de estas noticias falsas se debe en primer lugar a su naturaleza mimética, nos dice el Papa, es decir, a su capacidad de aparecer como verdaderas. Parecen verdad, pero no lo son. Y por eso hay mucha gente que de inmediato las cree. Y en segundo lugar, estas noticias falsas, que parecen verdaderas, son capciosas en el sentido de que son hábiles para capturar la atención de los destinatarios, poniendo el acento en estereotipos o prejuicios extendidos dentro de un tejido social. Se apoyan en emociones fáciles de suscitar, como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración. Su difusión puede contar con el uso manipulador de las redes sociales y de las lógicas que garantizan su funcionamiento. De este modo, los contenidos, a pesar de carecer de fundamento, obtienen una visibilidad tal que incluso los desmentidos oficiales difícilmente consiguen contener los daños que producen. Entonces son noticias falsas cuya primera característica es que parecen verdaderas y por tanto hacen tanto daño. Aprovechan las emociones, aprovechan la circunstancia, movidas por otros intereses que no son dar a conocer la verdad. Es por eso que es necesario desenmascarar y erradicar estas noticias falsas. En la segunda parte del mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales nos habla de cómo podemos reconocer nosotros, oyentes o lectores, estas noticias falsas. ¿Cómo podemos reconocerlas? Ninguno de nosotros, dice el Papa, puede eximirse de la responsabilidad de hacer frente a estas falsedades. No es tarea fácil, porque la desinformación se basa frecuentemente en discursos muy variados.
intencionadamente evasivos y engañosos, y a veces incluso refinados. Fíjense que es la característica muchas veces de la mentira, que se cubre de tal manera de un aspecto que parece verdad. Es muy difícil a veces de ver a reconocer dónde está la mentira. Por eso nos dice, en primer lugar, son loables las iniciativas educativas que permiten aprender a leer y valorar el contexto comunicativo y enseñan a no ser divulgadores inconscientes de la desinformación, sino activos en su desvelamiento. Lo primero que hay que hacer entonces es educar al oyente para no creerse todo, para preguntarse de dónde vendrá, qué intereses tienen, qué están pretendiendo con una determinada información y no dejarse llevar únicamente por sus sentimientos. Son de la misma manera encomiables las iniciativas encaminadas a poner normas para evitar este fenómeno. Todos los comunicadores, en primer lugar, debemos tener una ética. La ética quiere decir el valor de responder con la verdad, el valor de no desinformar. Sin embargo, en los medios, y esta es la actualidad del problema, hay mucha gente que no tiene ética, pero que es capaz de mentir o es capaz de manipular, y entonces se mete en las redes sociales y hace más difícil todavía reconocer la verdad o la mentira de una comunicación. Pero, dice el Papa Francisco, la prevención y la identificación de los mecanismos de desinformación requieren también discernimiento atento y profundo. Se ha de desenmascarar lo que se podría definir como la lógica de la serpiente. Hablando entonces de la serpiente que apareció, según el relato del libro del Génesis, en aquel árbol, y que engañó con una propuesta aparentemente cierta a Eva y a Adán. Era pues una serpiente capaz de camuflarse en todas partes y morder. Se trata de la estrategia utilizada por la serpiente astuta de la que habla el libro del Génesis, la cual en los albores de la humanidad fue la artífice de la primera noticia falsa, de la primera fake news, y llevó a trágicas consecuencias al pecado. Fíjense que a Satanás, al demonio, se le ha llamado siempre el padre de la mentira, puesto que es capaz de seducir con apariencia de verdad, de engañar, y se abre camino en el corazón del hombre y la mujer con argumentaciones falsas y atrayentes. Eso es lo primero que hay que tener en mente ante la comunicación de las noticias. Hay que tener el sentido crítico para no dejarse engañar a las primas y las primeras. De lo que se trata, de hecho, es de no dejarse llevar por la codicia. Las noticias falsas se convierten a menudo en virales, dice el Papa Francisco, es decir, que se difunden de modo veloz y muy difícilmente manejable. No a causa de la lógica de compartir que caracteriza a las redes sociales, sino más bien por la codicia insaciable que se enciende fácilmente en el ser humano. Las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen su raíz en la sed de poder, de tener y de gozar, que en último término nos hace víctimas de un engaño mucho más trágico que el de sus manifestaciones individuales. El del mal que se mueve de falsedad en falsedad para robarnos la libertad del corazón. La mentira que se disfraza de verdad, la mentira que aparenta verdad.
Fíjense que muchas veces incluso también en toda la propaganda, que lo que pretende únicamente es hacernos comprar más y por lo tanto provocar muchas y exageradas ganancias a veces a las empresas, pues nos engañan con una propaganda que nos promete unos resultados increíbles, pero que en realidad después no son tan verdaderos. Hay que desenmascarar estas mentiras que están detrás de la propaganda muchas veces. Y los publicistas tienen que ser suficientemente honestos para presentar los productos y hacer la propaganda que deben hacer con honestidad y sin ánimo de engañar. Porque con esto, pues lo que hacen es provocar la codicia de la gente. Uno desea más bienes, desea más felicidad, que le prometen tales o cuales productos, tales o cuales cosas, y engañado compra y gasta. Después se dará cuenta que aquello no funciona. Mientras tanto, ya gastó bastante. Y lo mismo sucede en cualquier otro tipo de noticias. Hay gente en el mundo interesada en sembrar división, en sembrar y fortalecer sentimientos racistas o excluyentes o de cualquier otro tipo. Hay en los medios de comunicación virtuales especialmente mucha posibilidad de engañar por medio de estas noticias falsas. Los grandes medios, pues, a veces pueden caer también en la misma tentación y por eso hemos de estar atentos. Fíjense que el Señor nos ha dicho, la verdad es lo que les hará libres. La mentira únicamente atrapa, esclaviza y mantiene en el engaño. Y ahí vamos al siguiente párrafo, a la siguiente parte de este mensaje tan interesante del Papa Francisco. El siguiente párrafo nos dice justamente, la verdad les hará libres. Una promesa de Jesús manifestada en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Cómo defendernos de las noticias falsas? El antídoto más eficaz contra el virus de la falsedad, dice el Papa Francisco, es dejarse purificar por la verdad. El que camina en la verdad, el que ama la verdad, el que es auténtico, será capaz de descubrir las falsedades y las mentiras con un poco más facilidad que aquel que está acostumbrado a la mentira. Nos dice el Papa Francisco que en la visión cristiana la verdad no es solo una realidad conceptual que se refiere al juicio sobre las cosas, definiéndolas como verdaderas o falsas. La verdad no es solamente el sacar a la luz las cosas oscuras o desvelar la realidad, como lleva a pensar el antiguo término griego que la designa. La verdad tiene que ver con la vida entera. En la Biblia tiene el significado de apoyo, solidez, confianza. La verdad es aquello sobre lo que uno se puede apoyar para no caer. En este sentido relacional, el único verdaderamente fiable y digno de confianza sobre el que se puede contar siempre, el único que es siempre verdadero, es Dios mismo y su Hijo Jesucristo. Por eso la afirmación de Jesús, yo soy la verdad, capítulo 14 de San Juan, versículo 6. El hombre, por tanto, descubre y vuelve a descubrir la verdad cuando la experimenta en sí mismo como fidelidad de quien lo ama. La verdad los hará libres. Fíjense pues entonces que la verdad no es únicamente un concepto. La verdad es la fidelidad. Y Jesús no es un concepto. Jesús es una persona que realmente nos da testimonio de haber dicho
y haber amado la verdad, no solamente de palabras, sino con obras, con su vida entera, y haber llegado pues hasta las últimas consecuencias de soportar la oposición y la muerte con tal de ser fiel, fiel al Padre, fiel a su mensaje, fiel a su misión. Quizá lo primero que nos puede ir ayudando entonces a los cristianos y en general a los hombres y mujeres es el amar la verdad. El que ama la verdad ya tiene un buen instrumento, ya tiene una buena arma para descubrir las mentiras y falsedades. Los dos ingredientes que no pueden faltar para que nuestras palabras y nuestros gestos sean verdaderos, auténticos y dignos de confianza. Liberarnos de la falsedad y buscar la comunión. Y con esto el Papa Francisco vuelve en su mensaje sobre la idea que había puesto al principio del mensaje. El objetivo de la comunicación de la verdad es la comunión entre las personas. Cuando somos capaces de mirar al otro a los ojos y de decir lo que sentimos sin agresividad, sino lo que pensamos con la mayor objetividad posible, creamos comunión, comenzamos diálogo, en vez de mentiras que a veces se dicen para evitar problemas, para quedar bien, para evitar conflictos, para evitar un diálogo del que nos sentimos amenazados. La verdad, por tanto, no se alcanza realmente cuando se impone como algo desde fuera. Brota de unas relaciones libres y respetuosas entre las personas. Fíjense qué interesante esto. El que transmite noticias falsas es alguien que realmente quiere manipular a los demás para sus propios intereses. No quiere comunicar la verdad para entrar en diálogo, para aclarar las situaciones, para comunicar su punto de vista, sino quiere manipular, controlar, manejar o dominar al otro. Por eso una verdadera comunicación proviene de unas relaciones interpersonales libres, respetuosas, que están abiertas al diálogo. Y diálogo significa escucha recíproca. Además, continúa el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones de este año, nunca se deja de buscar la verdad porque siempre está al acecho la falsedad, incluso cuando se dicen cosas verdaderas. Una argumentación impecable puede apoyarse sobre hechos innegables, pero si se utiliza para herir o desacreditar, pues está saliéndose de su verdadero cauce. Y en la última parte de este hermoso mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales este año, nos dice que la verdadera y buena noticia es la paz. Quizá como contrapartida de cuántas noticias se dan sobre violencia, sobre guerra, sobre exclusión, la verdadera noticia es la paz. Es por eso que Jesús ha resucitado, es el que llega y se pone en medio de los discípulos que estaban llenos de temor, asustados y quizá asustados por mentiras, por una falsa percepción de la realidad. Jesús se pone en medio de ellos y dice que la paz esté con ustedes. Y justamente la misión de los cristianos será transmitir a otros la paz, la comunión que viene de la verdad.
Y dice Francisco en su mensaje: el mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las personas que, libres de la codicia, están dispuestas a escuchar y permiten que la verdad emerja a través de la fatiga de un diálogo sincero. Los medios de comunicación, las redes, deberían ser espacios de diálogo, no espacios de ataque, de imposición, en los que las cosas se dicen con rabia, con enojo, con afán de herir y destruir. Los medios han de ser bien utilizados y han de ser utilizados para un diálogo sincero. Solamente las personas que utilicen los medios con este afán de diálogo y de cercanía lo utilizarán bien. Habla el Papa de personas que, atraídas por el bien, se responsabilizan en el uso del lenguaje. Si el camino para evitar la expansión de la desinformación es la responsabilidad, quien tiene un compromiso especial es el que, por su oficio, tiene la responsabilidad de informar. El periodista, custodio de las noticias. Es una responsabilidad y proviene en primer lugar de la fidelidad a los hechos, y estos hechos muchas veces necesitan interpretaciones que hay que tener cuidado en dar, puesto que allí es en donde a veces se puede distorsionar la verdad. En el mundo contemporáneo, el comunicador, el periodista, no realiza solo un trabajo, sino una verdadera y propia misión. Tiene la tarea, en este frenesí de las noticias, en el torbellino de las primicias, de recordar que el centro de la noticia no está en la velocidad para darla y el impacto sobre las cifras de audiencia, sino las personas. A veces, por lograr impacto, por lograr una primicia en las noticias, se puede comunicar algo que no está suficientemente comprobado, que tiene apariencia de verdad y que incluso la gente esperaría que así fuese, pero que es falso. Informar es formar, es involucrarse en la vida de las personas. Por eso, la verificación de las fuentes y la custodia de la comunicación son verdaderos y propios procesos de desarrollo del bien que generan confianza y abren caminos de comunión y de paz. Muy claros los criterios que el Papa Francisco comunica a todos los que tenemos que hacer comunicaciones, a los evangelizadores y de manera particular a los comunicadores por profesión, a los periodistas, a los comentadores, a los analistas políticos. Informar es formar. Verificar las fuentes, verificar la veracidad de las fuentes y custodiar la comunicación. Así pues, en esta jornada mundial, sintámonos todos y todas misioneros llamados a comunicar la verdad, y una felicitación y nuestras oraciones por todos aquellos que tienen la tarea específica de comunicar en nuestro mundo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.